Emmanuel Levinas fue un filósofo judío nacido en Lituania y de nacionalidad francesa, que suele ser presentado como el introductor de la fenomenología en Francia por sus escritos de los años 30, que dan a conocer a Husserl y Heidegger en ese país. Pero su propia filosofía, siempre ligada al método fenomenológico, va más allá de Husserl y acaba dándole la vuelta a Heidegger. Su intento constante y original es mostrar y demostrar cómo resulta que la filosofía primera es la ética. No simplemente porque sea la ética la rama más importante de la filosofía, sino porque la filosofía primera, así llamada por Aristóteles, es la metafísica. Según Levinas, ese ir más allá de la física lo encontramos en la ética. Es decir, la ética es la metafísica de Levinas, es su revisión de la metafísica, a la que llega a través del otro, a través del análisis fenomenológico del rostro, a través de la huella en el rostro del otro, o lo que es lo mismo, a través del acceso a una vía de apertura a la otredad irreductible, como camino hacia el sentido del sujeto, a la trascendencia, al infinito y finalmente también a Dios. De entrada, el pensamiento de Levinas puede parecer muy extraño. La ética es la metafísica y la metafísica es la ética. El estudio del ser y la trascendencia son ética. En este vídeo vamos a intentar explicar el núcleo de su pensamiento partiendo de sus influencias de base. Emmanuel Levinas nace en Lituania en 1906 en el seno de una familia judía. Toda la familia se traslada a Ucrania como consecuencia del conflicto armado que siguió a la Revolución Rusa de 1917. Él llega a Francia con 17 años en 1923 y estudia filosofía en Estrasburgo. Sigue los cursos de Edmund Husserl en Friburgo en 1928. También lee Ser y Tiempo de Martin Heidegger, libro al que siempre calificará como influencia mayor en su pensamiento y uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía. Sin embargo, ya en 1934 Levinas percibe el horror que acecha al futuro de Europa y escribe el ensayo Reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo. En 1940 Levinas fue hecho prisionero y pasó el resto de la Segunda Guerra Mundial en campos. Durante el conflicto perdió a toda su familia. Como sucede con tantos otros pensadores europeos que vivieron directamente la Segunda Guerra Mundial, Levinas se ve profundamente afectado por la guerra. ¿Cuál es el sentido después de Auschwitz? O si hay algo en la filosofía occidental que condujo a las atrocidades de la guerra, son preguntas que Levinas también se hace y responde. El acceso al sentido lo facilita el método fenomenológico. Y sí, hay algo en la filosofía occidental que engendra como corolario violencia, exclusión del otro, egocentrismo. Levinas, también como otros pensadores europeos que vivieron directamente la Segunda Guerra Mundial, tiene ya definidas antes de la guerra las influencias principales en las que profundiza. En primer lugar, la fenomenología de Edmund Husserl. Levinas se centra en el análisis del método fenomenológico de Husserl como ciencia del acto de la conciencia. La fenomenología permite acceder al sentido de los actos de la conciencia cuando ésta se dirige a los objetos. Es un saber ver cómo aparece el fenómeno en la conciencia. Pero Levinas va desde Husserl más allá de Husserl, ayudado por la interpretación de Husserl facilitada por la lectura de Heidegger. En segundo lugar, pues, Heidegger, en particular Ser y Tiempo. Levinas consideró imperdonable e irreparable la mancha que suponía la participación de Heidegger en el régimen nacionalsocialista alemán. Pero más allá de su persona, nunca renunció al valor de Ser y Tiempo como apertura de una nueva vía en filosofía.
Tampoco ocultó que, en su opinión, la filosofía de Heidegger contiene un error grave que permite que la afinidad al nacionalsocialismo pueda ser un corolario de ese pensamiento. Un error filosófico de siglos. Pero vayamos por partes. Heidegger permite a Levinas revisar e ir más allá de Husserl, porque va más allá del problema sujeto-objeto y se centra en el sentido del ser del hombre, el Dasein heideggeriano, el hombre como ser ahí, como ser lanzado al mundo. Supone para Levinas una idea fundamental, aunque al final sea incompleta y Heidegger profundice en un camino equivocado. Heidegger, según Levinas, muestra una ontología fundamental en Ser y Tiempo, porque nos muestra que ser, ese término filosófico tan utilizado y fundamental, no es un concepto sustantivo, no es el ser, sino un verbo. Heidegger hace una exploración del verbo ser, al analizar el ser del hombre como único que se pregunta por el ser, y así, para Levinas, realiza un movimiento que lo cambia todo en metafísica, porque sale de la distinción clásica entre sujeto y objeto, algo que, a pesar de estar apuntado ya en Husserl, éste no logró completar. Y sin embargo, Heidegger contiene un error, o mejor dicho, lo mantiene, a pesar de toda su novedad. Heidegger todavía busca aclarar el ser, que está velado por la propia historia de la metafísica. Levinas gira completamente, hace algo que ni Husserl ni Heidegger podían imaginar. Busca evadirse, salir, ir más allá de esa metafísica que ha sido eternamente una ciencia del yo. Lo hará a través del otro. Mientras Heidegger, e inspirados en él, existencialistas como Sartre, hacen un llamamiento a la autenticidad como responsabilidad del hombre para ser verdaderamente un hombre, mientras Heidegger habla del Dasein como ser hacia la muerte, Levinas señala que están equivocados totalmente, porque se han olvidado del otro. La metafísica, tal y como ha sido, produce este olvido del otro. Y eso permite ese yo auténtico, pero amoral, la ausencia de ética, la violencia, el olvido de la trascendencia y del sentido. El hombre es arrojado al mundo, pero no se debe plantear como ser hacia la muerte, sino como ser responsable de los que vendrán después. Levinas busca escapar al yo y construir otro que resulta idéntico a la moralidad. Un yo infinitamente responsable, porque de lo que se olvida es de sí mismo. Y aquí llegamos al tercer lugar, o tercera máxima influencia de Levinas, la religión en la que nace y es educado, el judaísmo. Sus estudios talmúdicos, que le acompañan siempre. Levinas ha sido calificado como el filósofo que realiza un giro teológico en la fenomenología. Utiliza deliberadamente lenguaje tradicionalmente religioso, mandamiento, epifanía, visitación, y así ha llegado a ser acusado de estar haciendo teología en vez de filosofía, lo cual nos atrevemos a decir que no es correcto, pues está razonando filosóficamente en sus libros de filosofía, y la terminología está escogida para transmitir un significado determinado. Eso sí, hay una base religiosa que impregna la ética metafísica de Levinas. La creencia de que es imposible que el sacrificio de alguien redima, ni siquiera parcialmente, la responsabilidad de la persona. El hombre de Levinas es siempre infinitamente responsable. Nada ni nadie le puede eximir de esto. Sobre esta base, a la que podríamos añadir las influencias de las literaturas rusa e inglesa, ya creemos que podemos centrarnos en explicar, aunque sea simplificadamente, el núcleo del pensamiento de Levinas. Según Levinas, la metafísica tiene históricamente un problema grave. De alguna manera ha convertido el estudio del ser en el estudio del yo,
En metafísica, el ser se identifica con lo mismo y así se produce un rechazo de lo otro. Es necesario salir, alcanzar la exterioridad al yo. Y sin embargo, la metafísica clásica hace lo contrario. Encierra al sujeto en un egocentrismo, reduce al otro a lo mismo. Así resulta que se olvida de la trascendencia, esa que le da su propio nombre. Meta significa más allá, pero la metafísica clásica no va más allá. Se queda siempre en esa reducción del otro a lo mismo. Una consecuencia lógica del desarrollo de la metafísica es la filosofía de Hegel, en la que la alteridad es un paso en la tríada dialéctica. Aparece para ser absorbida, integrada en lo mismo. Esta es la solución metafísica clásica, pero ¿cómo hacer para acceder a lo aparentemente inaccesible? ¿Cómo salir y alcanzar la exterioridad? Parece imposible. La historia de la metafísica nos lleva siempre a lo mismo. El sujeto está sujeto de sí mismo, encerrado en sí mismo, olvidado de todo lo que está más allá, o reduciéndolo a lo mismo. Desde su infancia la filosofía ha estado aterrorizada por el otro, que permanece siendo otro. Ha sido afectada por una alergia insuperable. Por ello, se trata esencialmente de una filosofía del ser. La comprensión del ser es su última palabra y la estructura fundamental del hombre. Levinas se propone esta tarea imposible de pensar desde la alteridad o alcanzar la otredad irreductible, ese otro que permanece siendo otro, y así darle la vuelta a la metafísica clásica y efectivamente ir más allá. El otro es lo que me excede y por tanto es lo que está más allá, pero también aparentemente más allá de mi capacidad de acceso. Levinas intenta resolver este problema utilizando el método fenomenológico, que hasta entonces, cree él, había sido un camino de ida y vuelta. La intencionalidad de la conciencia se dirige hacia afuera. Primer paso prometedor. Se dirige al objeto, lo capta en su esencia y vuelve así. Ya estamos, otra vez encerrados en el mismo problema. ¿Dónde encontrar al otro sin transformarlo en lo mismo? ¿Cómo dejarlo permanecer otro? Levinas rechaza los intentos fenomenológicos de acceso al mundo, pues al acceder lo transformamos en ese lo mismo. Seguimos solos, encerrados en nuestro ego, por muy intencional que sea. Necesita encontrar el acceso a la irreductibilidad, para no hacer el mismo camino de ida y vuelta. El acceso lo encuentra en el otro, no objeto ni mundo, sino otro sujeto, y que Levinas describe en muchas ocasiones con la figura del rostro. La epifanía del otro se da cuando el otro es percibido como una significancia independiente de la significación recibida del mundo. El otro significa por sí mismo, sin mediación. Cuando esto sucede, se produce la apertura que Levinas está buscando. El otro, que se manifiesta en el rostro, orada de alguna manera su propia esencia plástica, como un ser que abre una ventana en la cual, sin embargo, se delinea una figura. Su presencia consiste en el desvestirse de la forma que no obstante lo manifiesta. Su manifestación excede la inevitable parálisis de la manifestación. Es esto lo que expresa la fórmula «el rostro habla». La manifestación del rostro es el primer discurso. Hablar es antes que nada este modo de venir desde atrás de la propia apariencia, desde atrás de su forma, una apertura en la apertura. La idea de Levinas de hacer un estudio fenomenológico del rostro permite acceder a ese otro que sigue siendo otro, y es ya ética. Si se permite a la conciencia del sujeto captar el rostro del otro,
se accede realmente al otro como otro, y ese rostro se impone al sujeto de forma irremediable. El rostro del otro es una interpelación directa, te conmina, te transmite un mandamiento. La presencia del rostro significa así una orden irrefutable, un mandamiento, que detiene la disponibilidad de la conciencia. La conciencia es puesta en cuestión por el rostro. La puesta en cuestión no se reduce a tomar conciencia de esta puesta en cuestión. Lo absolutamente otro no se refleja en la conciencia. Se le resiste al punto en que incluso su resistencia no se convierte en contenido de la conciencia. La visitación consiste en perturbar el egoísmo mismo del yo. El rostro desarma la intencionalidad que lo observa. Objetivo conseguido, ya no va a haber el mismo camino de ida y vuelta del sujeto. El acceso a la exterioridad se ha producido y la intencionalidad de la conciencia ha quedado desarmada. El sujeto está sujeto, pero no en sí mismo, sino por y para el otro. Ya no habrá olvido del otro, sino olvido del yo egocéntrico. Ahora yo soy, pero por y para los demás. Ir más allá, la metafísica, la trascendencia del yo, es ética. Descubrir al yo en tal orientación es identificar el yo con la moralidad. El yo frente al otro es infinitamente responsable. No hay camino de vuelta ni refugio posible. La metafísica de Levinas es ética, pero no una ética autónoma, sino heterónoma, dependiente del otro. Parte del rostro del otro que interpela al sujeto que queda sometido a través del otro y para el otro, olvidándose de sí. Levinas busca vías de apertura en todo lo que excede al sujeto, lo que se excede a sí mismo, el rostro del otro, el deseo que nunca queda satisfecho y se excede a sí mismo, la huella que excede el significado del signo y tiene significación propia en una no presencia. Todo esto son figuras analizadas, accesos hacia la idea de infinito y, por tanto, accesos a Dios. Un Dios que te combina a través de su huella, la huella del infinito en el rostro del otro. Así, el mandamiento que transmite el rostro del otro es: no matarás. Por eso Levinas puede afirmar: la relación con Dios se hace a partir del rostro del otro.